En el gran libro de la vida, se dice que los recuerdos son joyas que atesoramos en el alma. Pero, ¿qué ocurre cuando esas joyas, en lugar de adornar, se convierten en anclas que nos impiden avanzar? La historia que estás a punto de escuchar es la de un pequeño pájaro que descubrió una profunda verdad: aferrarse al pasado puede costarnos la libertad de nuestras propias alas. Te invito a que abras tu corazón a este relato, pues podría iluminar el camino que tienes por delante. Había una vez, en el corazón de un bosque antiguo, donde la luz del sol se filtraba como oro líquido entre las hojas, vivía un pajarito. No era un ave común y corriente. Poseía un corazón puro y un deseo sincero de comprender el mundo, de atesorar cada instante como si fuera el último. Su vida era una sinfonía de placeres sencillos. Su canto era el primer hilo de luz que tejía el amanecer en el bosque. Revoloteaba entre las ramas, degustando los frutos más dulces y bebiendo el rocío cristalino que la noche dejaba sobre las hojas. Saludaba con alegría a las ardillas juguetonas y escuchaba con atención las historias que las abejas susurraban al volver a su colmena. Compartía silencios cómplices con las mariposas, que reposaban sus alas de colores junto a él. Todo en su mundo era armonía. Sin embargo, lo que realmente lo distinguía de las demás criaturas era un hábito singular, casi un ritual sagrado. Cada día, sin falta, el pajarito buscaba una pequeña piedra. No una roca cualquiera, sino un guijarro liso y suave, pulido por el río o el tiempo, del tamaño de una uña. Con una paciencia infinita, se detenía y, con la punta de su pico, grababa en su superficie algo que había vivido ese día. Si descubría una flor de un color nunca antes visto, tallaba su forma y la sensación de su aroma. Si la tristeza lo embargaba por una tormenta inesperada, también lo dejaba inscrito en la piedra. La risa compartida con una ardilla, la calidez del sol sobre sus plumas, cada emoción, cada sensación, merecía ser inmortalizada. Una vez terminado su grabado, depositaba la piedra en una pequeña bolsa de tela que llevaba siempre colgada del cuello, tejida por él mismo con fibras del bosque. Para él, no eran simples piedras, eran fragmentos de su vida, la prueba tangible de su existencia. Los demás animales lo observaban con una mezcla de curiosidad y extrañeza. ¿Por qué dedicas tanto tiempo a esas rocas inertes?, le preguntó un día una liebre. El pajarito, con una sonrisa serena, respondió: porque cada momento, sea de luz o de sombra, es parte de mi historia. Lo bueno me recuerda la alegría de vivir, y lo malo. Al grabarlo aquí, el dolor no se enquista en mi corazón, sino que se queda en la piedra, permitiéndome seguir adelante. La liebre, sin comprender del todo, simplemente asintió y continuó su camino. Pero el pájaro siguió con su costumbre, convencido de que estaba construyendo el más valioso de los tesoros. Al principio, la bolsa era liviana, un adorno que apenas se sentía. Podía volar alto, danzar con las corrientes de aire y posarse en las cimas de los árboles más altos sin esfuerzo. El suave tintineo de las piedrecitas al chocar entre sí era su música personal, una melodía que lo acompañaba en sus viajes. Se sentía orgulloso de su colección, pues cada piedra era un capítulo de su biografía. Por las noches, en la seguridad de su nido, sacaba algunas y las contemplaba bajo la luz de la luna, reviviendo cada momento, cada emoción, antes de dormirse en paz. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La bolsita de tela, antes ligera, comenzó a llenarse y a pesar. Cada mañana, el ritual continuaba. Una nueva piedra, un nuevo recuerdo grabado con símbolos que solo él entendía, una línea curva para una risa, una marca profunda para una herida. Su diario de piedra crecía sin cesar. Un día, al intentar levantar el vuelo, sintió que sus alas, antes un instrumento de libertad, ahora parecían luchar contra una fuerza invisible. Lo atribuyó al viento.
Otro día, notó que tardaba más en cruzar el arroyo. Pensó que estaba distraído. La verdad, sin embargo, era que la bolsa de sus recuerdos ya no era un adorno, sino una carga. Los demás animales comenzaron a notar el cambio. La ardilla con la que solía jugar ya no podía alcanzarlo, no porque él fuera más rápido, sino porque ahora era más lento, más torpe. ¿Te sientes bien?, le preguntó. Sí, solo vuelo más despacio para disfrutar del paisaje, respondió él, aunque en su interior, una semilla de inquietud comenzaba a germinar. No quería admitirlo. Esas piedras eran su tesoro, la prueba de que había vivido. No puedo abandonarlas, se decía. Son parte de mí. El tiempo continuó su inexorable marcha. El pájaro se cansaba con más facilidad. Sus alas, al despertar, se sentían pesadas, plomizas. Sus vuelos se acortaron, y ahora necesitaba hacer escalas en ramas intermedias, algo que antes jamás habría hecho. Quizás así es madurar, se consolaba. Quizás la vida consiste en volar más bajo. Pero en el silencio de la noche, al contemplar sus piedras, a veces sentía que no eran ellas las que le pertenecían, sino que él les pertenecía a ellas. Cada recuerdo grabado no era una liberación, sino un ancla que lo mantenía atado a un instante que ya se había ido. Una noche, bajo una luna llena que bañaba el bosque de plata, el sonido de las piedras en su bolsa ya no era un tintineo alegre, sino un ruido sordo y pesado. Por primera vez, se atrevió a preguntarse, ¿y si estas piedras, mi tesoro, son en realidad mis cadenas? Pero desechó la idea de inmediato. Aceptar esa verdad significaría que toda su vida había sido un error. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranjas y púrpuras, el pájaro volaba con dificultad, buscando un lugar para descansar. El aire se sentía denso, pesado. Su bolsa de recuerdos golpeaba su pecho con cada aleteo, un recordatorio constante de su pérdida de libertad. El destino, o quizás la sabiduría del bosque, lo guió hasta la rama de un roble milenario. Allí, en la penumbra, lo esperaba una figura imponente, un gran búho de ojos profundos como la noche. El búho era conocido en todo el bosque por su sabiduría. Buenas tardes, pequeño viajero, dijo con voz grave y pausada. Te he observado volar cada día, siempre con esa carga que pende de tu cuello. El pájaro, halagado, infló el pecho. Es mi tesoro, señor búho. Aquí guardo cada instante de mi vida. Nada se pierde, nada se olvida. El búho ladeó la cabeza. ¿Y qué haces con esos recuerdos una vez que los guardas? Los contemplo por las noches, explicó el pajarito. Y vuelvo a sentir lo que sentí. Es como vivir cada momento dos veces. ¿Y eso te ayuda a volar?, preguntó el búho, y su pregunta, aunque suave, resonó como un trueno en el corazón del pajarito. Dudó. Sus alas, ahora torpes, se sintieron aún más pesadas. Bueno. No exactamente. Me siento un poco más cansado, pero es normal, ¿verdad? El búho suspiró. Pequeño, he vivido muchos inviernos. He aprendido que si intentas volar llevando a cuestas todo lo que has vivido, tarde o temprano, tus alas se negarán a sostenerte. Pero no es bueno recordar, replicó el pajarito, casi con desesperación. Recordar es esencial, concedió el sabio. Las memorias son faros, es cierto. Nos guían en la oscuridad, nos recuerdan de dónde venimos. Pero existe una diferencia abismal entre usar la luz de un faro para navegar y tratar de cargar el faro entero sobre tus hombros. Las memorias deben iluminar tu camino, no convertirse en las piedras que te impiden andarlo. El búho clavó su mirada en él. Dime,
¿Cuándo fue la última vez que volaste solo por el placer de sentir el viento y no por la obligación de cargar con tus recuerdos? El pájaro no pudo responder. Hacía tanto tiempo que había olvidado la sensación de volar ligero, de ser libre. Vivir en el pasado, continuó el búho, es como intentar volar mirando siempre hacia atrás. Puedes avanzar, sí, pero nunca llegarás tan lejos como podrías. El pajarito, confundido y herido, levantó su bolsa. Pero aquí está toda mi vida. Si la suelto, ¿qué quedará de mí? Quedará lo más importante, sentenció el búho con firmeza compasiva. Quedarás tú. Aquí y ahora. Porque tú no eres tus recuerdos. Eres el ser que los vive. Las palabras del búho quedaron suspendidas en el aire. El pajarito, abrumado, se despidió con una inclinación y se lanzó al vuelo. Pero ahora, cada palabra del búho se había convertido en una piedra más, una carga invisible que se sumaba a la que ya llevaba. Él no entiende, se repetía, pero en el fondo de su corazón, sabía que el sabio le había mostrado una verdad que él se negaba a ver. Y entonces, llegó el día en que todo cambió. El cielo amaneció con un manto de nubes negras y furiosas. Una tormenta se cernía sobre el bosque. Pero el pájaro, en un acto de orgullo, decidió volar. He superado vientos y lluvias antes, se dijo. Nada puede detenerme. Pero esta tormenta era diferente. El viento no soplaba, rugía. La lluvia caía como agujas de hielo. El pajarito luchaba con todas sus fuerzas, pero la bolsa de recuerdos, ahora empapada y pesada, se convirtió en un ancla de plomo que lo arrastraba hacia abajo. En medio de la furia de los elementos, las palabras del búho volvieron a él, tarde o temprano, tus alas ya no podrán sostenerte. Por un instante, consideró soltar la bolsa. Imaginó la liberación, la ligereza. Pero el miedo lo paralizó. Si la suelto, ¿qué quedará de mí? Aferrado a su pasado, selló su destino. Sus alas, agotadas, finalmente cedieron. Cayó en picada, golpeando ramas hasta estrellarse contra el suelo húmedo y fangoso. El impacto fue brutal. La bolsa se rasgó y su preciado tesoro, su vida entera, se desparramó por el barro. Aturdido y dolorido, levantó la cabeza y contempló el desastre. Las piedras, sus recuerdos, se perdían en el lodo, arrastradas por el agua. La lluvia, indiferente a su dolor, lavaba las marcas de su pico, borrando su pasado grabado, devolviéndolas a su estado original, simples rocas, mudas y anónimas. Lloró. Lloró con la desesperación de quien lo ha perdido todo. Había dedicado su vida a coleccionar instantes, y en un solo momento, la naturaleza se lo había arrebatado todo. ¿Qué soy ahora, sollozó? ¿Un pájaro vacío, sin historia? Y en medio de esa profunda oscuridad, una pregunta surgió como un susurro, ¿y si el búho tenía razón? ¿Y si nunca necesité cargar con todo esto? Exhausto, se rindió al sueño, mientras la tormenta rugía a su alrededor. Cuando despertó, la tormenta había cesado. El sol brillaba sobre un bosque limpio y renovado. Y a su lado, en una rama baja, estaba el búho, observándolo con una mirada de infinita compasión. El pasado pesa más de lo que crees, pequeño, dijo el búho suavemente. No puedo vivir sin mis recuerdos, susurró el pajarito, con la voz rota. Sin ellos, no soy nadie. Te equivocas, respondió el sabio. Tus recuerdos no están en esas piedras. Están aquí, dijo, señalando suavemente el pecho del pajarito. Están grabados en tu corazón. Las piedras eran solo un peso innecesario, una ilusión. Pero ¿y si olvido? ¿Y si vuelvo a equivocarme? El pasado debe ser un maestro, no un carcelero,
explicó el búho. Los árboles no se aferran a las hojas del otoño. Las dejan ir, porque saben que sólo así pueden dar la bienvenida a las yemas de la primavera. Suelta tus piedras, pequeño. Deja espacio para lo nuevo. Y por primera vez, el pajarito no se resistió. Miró las piedras esparcidas, ahora insignificantes, y sintió una extraña paz, una liberación. Con un esfuerzo, se puso en pie. Agitó sus alas mojadas y, aunque con dificultad, se elevó del suelo. La bolsa rota quedó atrás, en el barro. Subió, tambaleante al principio, pero luego con más fuerza. Sin el peso, sin el lastre del ayer, volvió a sentir la ligereza, la alegría de volar. Ascendió más y más alto, hasta que el bosque se convirtió en un tapiz de verdes y marrones bajo él. Comprendió entonces la gran lección, no necesitaba cargar el pasado para honrarlo. Bastaba con aprender de él y luego, con gratitud, dejarlo ir. Porque la vida, la verdadera vida, no se trata de coleccionar piedras, sino de usar las alas para volar hacia el siguiente amanecer. Esta historia nos recuerda que todos llevamos nuestra propia bolsa de piedras, heridas que no sanan, glorias pasadas a las que nos aferramos, errores que nos negamos a perdonar. Quizás hoy es un buen día para mirar dentro de nuestra bolsa, agradecer a cada piedra por la lección aprendida, y con amor, dejarla ir. Porque la verdadera vida no se encuentra en el peso de lo que fuimos, sino en la ligereza de lo que podemos llegar a ser.